Bueno, hoy vamos a ver más que todo lo que fueron los quizzes. O sea, como qué se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer, tanto la primera parte, que era como los diagramas o así, como la segunda parte, que era programar, ¿verdad? Este, ¿Cómo les fue? ¿Cómo sienten que les fue? ¿Bien, mal, más o menos? A mí me fue fatal. A mí Sí, también me fue fatal. sí, otros compañeros también me pusieron ahí que no les había ido muy bien. Pero, pero sí, es que a veces cuesta comprender un toque la redacción. Siento que es como que es un arma de doble filo, porque como que lo enreda uno mucho. Pero, pero que vamos a verlos hoy para que, o sea, los entiendan y así tal vez les quede un poquito mejor para cuando les toque hacer el examen. Bueno, Disculpa una pregunta, dime. perdón por interrumpirte. No, tranquila. Eh, los quizzes no han dado las notas, ¿verdad? No, Sí. no, Y no. no sabes cuándo las dan. Me imagino que sí, tal vez a finales de esta semana o la otra a principios, porque son 10 días hábiles, o sea que son 15 días para que el profe los pueda revisar. A mí no me ha hecho Ah, que ok. yo los revise ni nada así, entonces me imagino que los está revisando él. Entonces, entonces Ah, sí. ok, ok. Es que quiero ver qué tan mal me fue realmente. Bueno, igual aquí van a ver o sea, pues el solucionario. Entonces, ahí más o menos pueden como, solo que todo depende mucho de cómo lo califique, ¿verdad? Del profe. Pero, ok, bueno, me voy a compartir las pantallas y siempre sale mi sobrina. Eh, bueno, voy a comenzar con el primer quiz que hicieron, o sea, que es el quiz del grupo 1, ¿verdad? Entonces es este otro. Al grupo 1, al contrario que el grupo 2, les dieron el diagrama y les pedía explicar, o sea, qué pasaba ahí. Digamos, dice, dado el siguiente diagrama de flujo, describa ampliamente cuál es el proceso, sus variables y el tipo de datos que utiliza. O sea, el proceso es qué pasa aquí, el tipo de variables, si son streams, si son float o esas cosas, ¿verdad? Y los datos igual. Entonces, inicio dice que veces es igual a 50, total es igual a 0. Porque aquí señalan que total es igual a 0, es porque al principio no, el total no puede tener ningún valor. Entonces es algo que casi siempre tienen que señalar, o sea, que el total es igual a 0. Acá el profe lo dividió en dos, pero bien, ustedes lo pueden hacer en una sola. Pero ahí, digamos que esto es recto. Y poner las dos cosas acá mismo, que es exactamente igual. Veces igual a 50, total es igual a 0, en un mismo cosito, y que está bien. Ok, después de eso, entonces dice que baja, que aquí pide un valor para que la persona ingrese un valor. Sigue Fabi, bajando. Fabi, una pregunta. Dime. ¿Cómo se haría la redacción de esas dos primeras? O sea, porque el profe no sé, lo empezó como a redactar él después de del quiz, Ujú. pero yo no entendía muy bien por qué lo hizo así, como él decía como, es que estas veces son, yo no sé qué, y valen 50, pero no sabía cómo era que se tenía que redactar. Que tenía que redactar. Ahorita vamos O a ver sea, la el redacción proceso. Ujú. del seminario, digamos. Pero primero quiero que vean como el proceso que llevaba o sea, el diagrama en sí. Voy un toque para subir un toque el volumen porque también a mí me cuesta escuchar por esta cosa. Mm, listo. Ah, bueno, sí. Aquí nos decían que valor es igual a total más valor. Este, prácticamente que total es igual a valor. Ok, veces igual a veces menos 1. Si veces es igual a 0, entonces sí, sale el total y finaliza.
¿Por qué ponen que veces menos 1? Porque si ustedes o sea, ponen aquí dos valores, entonces van a salir 2 veces menos 1 y va a salir 1. Entonces le va a volver a pedir un valor porque necesita solo un valor. O sea, después, o sea, para que usted lo pueda hacer las veces necesarias hasta llegar a 50. Entonces, ok, vamos a ver cómo lo redactó el profe. Este es el de ustedes. Vea, entonces el profe dice que es un problema que realiza la sumatoria de 50 números ingresados por el usuario. Entonces, que cuando el usuario ingresa el valor, la variable del valor se totaliza en la variable total. Entonces, digamos, por eso es que dice que total más valor. Porque usted ingresa un valor, X, entonces va a ser valor, o sea, la primera total va a ser igual a valor, pero en la que sigue, ya ahí sí hay un cambio, digamos, ya ahí ya no sería, ya no sería solo el valor, sería el valor más el total de la vez pasada, así hasta llegar a los 50. Por eso es que aquí dice que se totaliza en la variable total y luego decrementa en una de las variables veces para salir en el momento que ingresan los 50 números. Entonces, esa es la reacción más o menos que el profe quiere que ustedes hagan, como que le digan qué hace ese programa. Digamos, entonces el programa, ¿qué hace? Hace una sumatoria de 50 números, ¿ok? Pide al usuario ingresar un valor, que se va a llamar como variable valor, que se totaliza en una variable total, y que, y que esta decrece hasta llegar a 0, que es lo que, para que uno sepa que son 50 números. Entonces, ¿ya me entendió mejor cómo la reacción? ¿Melina? Más o menos, Más es o que menos. no entiendo por qué el sumatoria, o sea, la sumatoria de 50 números, como por qué eso equivale, ¿me entiendes? A 50 Ujú. números. Veamos Porque yo veo el igual y yo digo, ok, puede ser que puse una variable veces que vale 50, aquí. pero no sé por qué es como una sumatoria, ¿me entiendes? Aquí, Porque tal vez yo lo veo después, pero no sé, no lo entiendo. O sea, sí. no lo redactaría así. Ok, cuando ustedes le Yo- dicen veces, váyanse siempre como a las repeticiones. O sea, piensen en repeticiones. Digamos, no en que veces equivale a tanto. Digamos, como que le estuvieran dando un valor a veces. Sino que veces es la cantidad de repeticiones que va a hacer el programa. Digamos, que necesita hacer el programa, que usted necesita hacer. Entonces, por eso es que acá le dicen que veces es igual a 50. Porque usted necesita hacerlo 50 veces. O sea, tómenlo como, nunca lo tomen como si, como cuando uno usa X igual a algo. Porque en realidad cuando usan la palabra veces es porque es como la cantidad de opciones que tiene que hacer. Siempre tienen, acuérdense que siempre tienen que ingresar con el total igual a 0 porque no pueden iniciar con un valor a menos que se lo pidan. O sea, si le piden que ingrese con 10 números, o sea, que el programa inicie con 10 números siempre, entonces se pone en total igual a 10. Y que termine, no sé, en algún número, ya lo ponen a terminar ahí. Pero si no, lo van haciendo así. El veces igual a menos 1 es porque van a descontar desde 50 hasta 0. Cuando usted ya lo haga 50 veces, entonces va a ir como de 50 a 49, hasta 1. Entonces en el número 1 es por eso que ya va a dar 0. Y ahí es donde va a salir. ¡Pum! Y sale. Entonces, por eso dice que decrementa en una de las variables veces para salir en el momento que asigne los 50 números. Un poquito mejor o todavía se hacen así como medios ahí como así sin pena porque igual tenemos bastante tiempo solo para ver estos dos quizzes. O ya entienden un poco más qué quería, o sea, cómo es que quería el profe que redactaran esa primera pregunta.
Y vamos, Más o menos, la verdad. más o menos. Ok, si no, ahorita lo vemos en el otro diagrama también para ver cómo se puede ver tal vez del diagrama, o sea, de la reacción al diagrama. Ok, variables veces iba a ser una variable de tipo entero. O sea, un íntegro. Es que nunca sé cómo se dicen esas palabrillas. Valor iba a ser una variable que ingresa dato fijo real, o sea, o un flow o un double. Entonces, por eso valor va a ser un número, en este caso, lo que quiere decir que es, pero un número de tipo real, o sea, que no puede ser, o sea, como punto algo, o punto cero algo, sino que tiene que ser real, o sea, entero. Igual, el total va a ser una variable de tipo total, guarda la sumatoria de todos los números ingresados por el usuario. En realidad, esto no es tan necesario de poner, más que todo con que hubieran puesto variable de tipo real, siento que estaría bien. Pero aquí lo que quiere ejemplificar el profe es que guarda la sumatoria de todos los números ingresados por el usuario. En esto sí están más, como más, ¿cómo se dice la palabra? Más anuentes, se puede decir. Digamos, a esto sí lo reconocen más, digamos, que veces era de tipo entero, que valor era como un número de tipo real, y que el total tenía que ser igual a un número de tipo real porque toda la sumatoria iba a ser de números reales. Se pone este o este porque no se sabe qué tamaño va a ser la dimensión del número. O sea, si va a ser pequeñito o va a ser grande. Entonces es mejor tener las dos opciones. ¿Eso sí lo entienden mejor? Sí. Ok. Bueno, vamos a ver la pregunta 1. Vamos a ir por partes, porque la pregunta 1, pero del quiz 2. Para no luego hacerlo de programar en una sola parte también. Para el grupo 2, lo que preguntó fue, o sea, fue al contrario, fue hacer un diagrama que reciba 5 variables de precipitación y que calcule el promedio de estas. Se debe imprimir al final dicho promedio. O sea, entonces, necesitamos un diagrama que igual inicie, que me pida, veces ahí va a ser igual a 5. Bueno, voy a ponerles el cosito para que lo vean. Pero digamos, sería algo así. ¿Ves? Digamos, él entra, ocupa 5, o sea, necesita 5 parámetros, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces necesita tomar los datos? 5 veces. Por eso es que pongo veces igual 5. Como les dije ahora, total y todo eso que el profe acá, digamos, lo dividió en 2, bueno, en el otro diagrama, aquí lo puso de un solo. Entonces, digamos, pone coma, total es igual a 0. Eso siempre va, ¿verdad? A menos de que le digan lo contrario, total siempre es igual a 0. Y el promedio va a ser al principio igual a 0 porque es como, o sea, para comenzar el promedio debería ser igual a 0. Antes de meter ningún valor, ¿verdad? Entonces, luego ya le pido al usuario que meta algún valor. Cuando el usuario ingresa el valor, igual el total va a ser igual al total más el valor. Entonces, veces, esta va a ser la B5, porque cuenta regresivamente, ¿verdad? Entonces, 5 menos 1 va a ser 4, entonces la va a devolver. ¡Pum! Pero ya va a tener guardada ese valor. Va a pedir otro valor, ese va a ser su valor 2. Total va a ser el valor 1 más el valor que usted colocó. Esto igual llega a veces, va a ser la segunda vez, entonces 2 menos, no sé, 4 menos 1, ya iba a ser 3, y entonces pum, se devuelve, y cuando llega a la primera vez, de 5, ¿verdad? Que se va degradando hasta 1, ahí ya sí lo deja salir. Entonces, ¿qué hace? Coge el total, que va a ser la suma de todos los valores que fue agregando, lo divide entre 5 porque así sacaría el promedio y ahí finalizaría porque daría la respuesta. ¿Van entendiendo como el juego de los diagramas? Como más o menos estos que le piden como que repita los procesos hasta que llegue a lo que usted quiere recibir.
O sea, por ejemplo, si yo digito esto en Java, primero empezaría digitando estas variables de veces, que es igual, por ejemplo, creo una variable de tipo veces y le pongo como 5 y Ajá, un total 0 y promedio 0. Y luego pongo esto de que cuando usted digite en pantalla un valor, o sea, introduzca un valor, él lo va a sumar, o sea, y tengo que hacer como esto, que el total va a ser, por ejemplo, el total es 0 más el valor que digitó la persona. exacto. Y luego, veces va a valer otra vez, o sea, veces se va a calcular Como veces yo arriba le dije que era en el... 5, entonces va a ser veces en, como arriba le dije que era 5, veces aquí va a ser 5, ¿verdad? Porque esto va Ah, a hacerlo ok. 5 veces. Ujú, Entonces, ahí es por eso que él va a empezar, por eso es que dicen veces menos 1, porque como usted arriba señala que veces es igual a 5, ujú. entonces él va a poner el 5 aquí. Entonces, después, cuando él venga acá, ya, ya a veces no va a valer 5, va a valer 4. Ok, entonces, por ejemplo, él va a ingresar un valor 5 veces y 5 veces me va a tirar un total. Exacto. Pero el total se Y va a luego, ir va a ser sumativo. Porque acá usted se lo está diciendo, que total va a ser total más el valor que usted le agregó después. ok, y cuando ya se acaben las 5 veces que puede ingresarlo, ese total que quedó después de las 5 veces lo va a ir entre 5. Ajá, para sacar un promedio. Ah, ok, ok. Es Sí. que en realidad es porque la primera vez que uno lo lee y así, y que uno no ha hecho ninguno, que sea así como que ir descontando números y que haciendo cambios y así, uno dice como, ¿qué? Sí, es que, ¿Lo que ajá, hacer? siento que eso fue como un problema del quiz porque nunca vimos como eso, ¿me entiendes? De Exacto. que las Sí, cantidades siempre de era veces, como que entonces si el número era no par, sabía, impar. ajá, no sabía cómo leerlo porque nunca lo había visto en la vida, algo así, Sí. entonces. Sí, no, yo los entiendo perfectamente, me ha pasado. Pero sí, más o menos la temática de estas, digamos, de este tipo de diagramas de flujo es eso. Es, si a usted le piden repeticiones, es empezar desde la última repetición que le piden, como la vez pasada, que le pedían la repetición, o sea, 50 veces, entonces empezar desde la número 50 hasta llegar a la cero. Y que en la cero lo deje salir para que usted ya obtenga lo que usted quiere, o sea, lo que usted ocupa. ¿Quedó más claro por lo menos las primeras dos preguntas del quiz? Sí, igual uno podría hacerlo de otra manera, digamos, plantearlo como de que usted ingresa los datos y luego los divide entre la cantidad de datos. Mm, ¿Cómo, digamos? O sea, que él ingrese, no Sí, te digamos, entiendo. Ajá, de un solo. los 5 dígitos y los sume y luego dividir eso por 5. Sí, solo que ¿cómo lo harías? No sé, lo estoy planteando, pero Es que digamos, vea, si él llega aquí y este es el inicio, viene y va a pedir valor. Entonces va a pedir 5 valores. Añada 5 valores. Entonces ahí tendría que preguntar si los valores son iguales. Bueno, si le pidieran que, o sea, valor es igual a valor. Es que aquí lo malo es que tiene que, cuando es así, más bien lo vuelve más complejo, porque tiene que ver entre valor 1, luego hacer lo mismo para valor 2, para valor 3 y así. Entonces siento que esta es la forma como más sencilla de verlo, porque si lo hace así, tal vez sí lo logre. Solo que, o sea, si usted pide 5 valores de una vez, depende de lo que le pida el programa, digamos. En este caso no le están diciendo que los 5 valores no puedan ser los mismos, entonces puede agregar 5 valores ahí. Solo que tiene que ir haciendo como una casillita por cada valor, porque si usted agrega 5, 5, 5, 5, 5, el programa, digamos, la compu lo va a leer como 55.555. ¿Me explico? Entonces tiene que ir como, entonces por eso es mejor que lo vaya haciendo así. ok, entiendo. Y en este caso, en ese diagrama de flujos, ¿cuál representa el proceso? ¿Cuál figurita?
el proceso sería, voy a borrar esto, sería como esta de acá, estas dos de acá. Ahí es donde está pasando todo. Ah, ok, gracias. Con gusto. Ok, vamos con las preguntas número 2. Comenzando con la del grupo 01. Entonces, veamos. A ver aquí. Ah, no, esto es de física. La pregunta 2 del grupo 1 fue esta. Dice que era crear un programa que lea una variable desde pantalla en grados Celsius y luego la convierta en grados Fahrenheit. Presentar al usuario el resultado de la conversión. Entonces, el profe les da de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius, ¿verdad? Las formulitas. Entonces, ok. Yo necesito crear algo que, bueno, primero me pida. Bueno, vamos a verlo con el cosito mejor. Lo primero que tengo que hacer es poner las variables, ¿verdad? O sea, ponerle nombre a las cosas. Entonces, usted ocupa un número pequeño, digamos, por eso un float, en grados. Entonces, es un número, usted no quiere que sea un número decimal, digamos, que tenga puntos y así. Entonces, por eso pongo float. Donde mi float A va a valer, o sea, va a ser igual a 9 y el B va a ser igual a 5. Con un string, o sea, de conversión, igual a C. O sea, eso es una palabra, una notación nada más. Entonces ya yo declaré eso, ¿verdad? ¿Por qué declaro 5 y 9? Porque son lo que yo ocupo para la fórmula. Ay, se me olvida que es aquí. ¿Ves? 5 y 9 porque tengo que declarar estas dos variables porque es lo que tengo en la fórmula. Entonces, scanner leer, ¿verdad? Igual a new scanner system.int. Esto es para ya empezar a leer o sea, para leer en pantalla, ¿verdad? Entonces, ¿qué conversión de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius? Eso es para que la persona decida qué conversión quiere realizar. Entonces, esto es lo que él va a leer en pantalla, por eso es que siempre se pone esto al inicio. Entonces, conversión es igual a leer punto next line. Entonces, ahí es donde usted, digamos, la computadora lo va a leer el número que usted ponga. O sea, no el número, sino lo que usted decidió acá, si Fahrenheit o Celsius. Entonces, usted va a volver a enviar un mensaje, porque ya tiene que usted ya tiene, o sea, ya la computadora sabe. La computadora es como un chiquito, necesita preguntar todo. Entonces, la computadora ya preguntó qué quiere hacer, si quiere convertir de Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Fahrenheit. Ok, lo leyó y dijo, ok, me pregunta sobre Celsius. Entonces dice, ok, digite el valor en grados. Entonces, leer, grados igual, leer, o sea, el igual tiene que leer la conversión, o sea, el valor de grados que le está asignando la persona que le puso en pantalla. Ahí él hace una pregunta. Aquí es como los diagramas. Si la conversión equivalente es en Celsius, entonces, que el sistema tiene que imprimir Celsius menos Fahrenheit. Entonces, el flow resultante va a ser A entre B por los grados que la persona pidió, que aquí nosotros ya pusimos que grados era lo que él puso acá. Aquí lo definimos. En esta línea acá definimos que los grados va a ser lo que se lee en pantalla. Más 32. Entonces ahí estaríamos haciendo la fórmula. Entonces, él imprimiría el mensaje de Celsius a Fahrenheit entonces ahí más result es para poner el resultado que dio esta conversión. De acá. Else es, si no es eso,
y me están diciendo que es de Fahrenheit a Celsius, no de Celsius a Fahrenheit, entonces, igual, float result, ¿por qué float? Porque son números, ¿verdad? Números enteros. B entre A por los grados, que es lo que usted acá pidió y ya digitalizó como grados, menos 32, y el sistema le sale en la pantalla que de Fahrenheit a Celsius el resultado es ese siguiente. Es el resultado que le dé. Entonces, ¿qué pasó acá? Lo primero que hay que hacer siempre es determinar mis variables. O sea, ¿quiénes van a ser mis variables? ¿Qué sería esto de acá? Entonces, esto es lo primero siempre, determinar variables. Determinar variables. Aquí, decir que cuando el sistema necesita leer, va a ser como lo que necesito, ¿verdad? Entonces, esto siempre se pone cuando yo necesito que se vea en la pantalla, o sea, que sea lo que le pregunta, lo que el usuario va a ver. Entonces, siempre se pone system.out.prime cuando necesito que el usuario lo lea. ¿Qué pongo? Lo que necesito que él, ¿verdad?, me ponga a mí. Después de que yo sé qué fue lo que él puso, necesito que la computadora lo lea. O sea, que la computadora sepa qué fue lo que puso. Por eso es que se pone que la conversión va a ser igual a leer next line. O sea, la siguiente línea. Igual acá hacen lo mismo, porque ya, o sea, necesitan otro dato, entonces necesitan volver a preguntar y que aparezca en pantalla, y luego definir qué grados es el número que le digitaron en la línea anterior. Entonces, ya cuando yo tengo estas cosas, ¿verdad?, bien declaradas, es cuando yo puedo empezar ya a poner a trabajar el programa prácticamente. Esto es como la conversación que yo tengo con el usuario. Esta es mi conversación. Conversación. Entonces, aquí es donde ya yo trabajo, digamos. Y es sí, la conversión de C, ¿verdad? Es de Celsius a Fahrenheit, hago tal cosa. Si no, si es de Fahrenheit a Celsius, hago tal otra. Y listo. Es un toque como enredado de leerlo así, ¿verdad? Porque uno dice, ¿qué? Pero si se ponen a ver, es como seguir el mismo patrón siempre. Es como seguir el patrón de hago variables, después hablo con el de la pantalla y cuando ya hablé y tengo lo necesario para yo hacer mi sistema, lo resuelvo. O sea, pongo mi sistema. ¿Sí me explico? Sí, pero el profe no nos había enseñado eso de if y else todavía. Ah, ¿en serio? Sí, yo lo hice diferente, pero bueno, no en el quiz no lo hice casi, pero luego lo intenté hacer, pero sin eso, sin Sí, esa digamos, parte. esto es súper bueno porque, bueno, el if y el else, por eso, porque digamos, si en realidad usted siempre pregunta eso, si hace tal cosa, que haga esto, si hace tal otra, que haga lo otro. O sea, es como es como verlo en un diagrama de flujo, parecido, por eso es que por eso es que se supone que, que siempre uno hace un diagrama de flujo antes de pasarlo al código. Obviamente a veces uno no tiene tiempo y necesita solo programar. Pero sí, es como decir, si tal cosa me entra, que tal cosa me salga. Pero si no me entra tal cosa y me entra tal otra, que esa tal otra cosa me salga. Entonces, más o menos era así el del primer quiz del primer grupo. Vamos a ver el del segundo. El del segundo decía,
crear un programa que calcule el área de un círculo. Las variables deben ser leídas por el usuario en consola, perdón, y presentar al usuario el resultado de la operación. Entonces, crear un programa que calcule el área de un círculo, y aquí el profe le da la fórmula del área, ¿verdad? Entonces, lo primero, igual que tienen que hacer, es declarar las variables. Aquí siempre me enredo y pongo lo difícil. Entonces, esto es siempre lo que tira como Java y NetBeans por default. Pero aquí, digamos, okay, señalo las variables. Para el radio se va a usar en eso, que nunca sé cómo se dice, la verdad, perdón. Y yo necesito definir pi, ¿verdad? Uso esta porque pi es así, es con decimales, ¿verdad? Punto tan 14, 16, bla, 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 bla. No necesitan poner todos los decimales, pero que con que pongan 4, 3, yo siento que estaría bien. Entonces, esas son las únicas dos variables que ocupo, porque según mi fórmula, son las únicas dos que ocupo, ¿verdad? O sea, ustedes declaran las variables según la fórmula que ustedes tengan, en este caso, para este tipo de problemas. Entonces, ya tengo las dos variables definidas. Este era un poquito más pequeñito. Entonces, tengo que leer, ¿verdad? newscannersystem.int. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pedirle al usuario que introduzca un radio, ¿verdad? Entonces el radio va a leer, ¿verdad? El radio se va a leer como .next, pero esta vez doble, lo voy a decir así como se lee, porque nosotros lo declaramos arriba como, perdón, voy a contestar un momento. Listo, perdón. Bueno, aquí lo pongo a leer, pero como la variable que lo puse arriba. Igual, digamos, como acá arriba, se leía en int, porque arriba yo lo hice como un float. Acá se lee como eso. Ay. Porque arriba lo declaré así. Entonces es importante tener esos detalles en cuenta. Entonces, el área va a ser igual a 3.1416 por el radio. ¿Por qué dos veces por el radio? Porque es más fácil ponerlo así que especificar ahí que el radio va a ser elevado a la 2, porque si no se tendría que especificar desde antes. Entonces mejor poner radio por radio y listo. Si fueran 3 radios, o sea, elevado a la 3, pues se pone radio por radio por radio. Porque para NetBeans y otros programas, este signo es de multiplicación, o sea, ya ellos, o sea, eso sí lo saben leer. Entonces eso es lo bueno, uno se puede aprovechar de ese tipo de cosas. Entonces luego el sistema en el sistema va a salir en pantalla, va a imprimir en pantalla que el área del círculo es más área, que sería el valor que le dé acá. Y ya, eso era más cortito, pero era porque al grupo 2 le tocaba hacer el diagrama. Entonces, como le tocaba hacer el diagrama,
la parte de acá iba a ser un poquito menos pesada. En cambio, el grupo 1, como nada más era ponerlo, entonces a la hora de programar sí tenía que programar un poquito más. En realidad los dos eran muy parecidos, pero sí tenían sus diferencias. Entonces, más o menos, eso serían los quizzes. ¿Alguna pregunta? Si no se hubiera definido, bueno, eso, puesto que radio por radio, se tuviera que haber puesto eso en las variables, ahí donde defino variables. Sí, digamos, usted tendría que haber puesto que el radio, digamos, o sea, se tiene que elevar a la 2, pero eso lo tendría que poner como prácticamente parecido acá. O sea, lo puedo haber puesto esto acá arriba también. O sea, como que el radio es igual a radio por radio. Pero primero tiene que definir radio. Entonces, eso tendría que ser como otra variable, digamos, como poner aquí doble radio a la 2 es igual, esta cosa, mi teclado siempre, es igual a radio por radio. Entonces aquí usted podría poner en caso de radio, o sea, de radio por radio, usted pone radio a la 2, que ya se lo definió como una variable arriba. ¿Me explico? Sí, entonces nada más sería radio a la 2, así como. Tendría que poner doble radio a la 2. Sí, es que digamos, doble es para decir cómo va a ser esta variable. O sea, qué va a tener, digamos, si un número entero, si un número con decimales. Y esto es como el nombre que usted le va a dar a esa variable. Digamos, como aquí el nombre es pi, aquí el nombre es radio. Aquí el nombre va a ser radio a la 2, o podría ponerlo también radio. Sinceramente, aquí no sé si esto se puede, si esta cosita se puede hacer, esto ponerlo, pero creo que ya no lo tiene. Entonces, lo puede poner así, entonces nada más pone que eso va a ser igual a radio por radio. Como para ya tenerlo especificado desde el inicio. Pero para no complicarse haciendo una variable que en realidad no necesita, es que lo pone aquí radio por radio. Ah, ok, sí. Sí, o sea, es como ahorrarse una variable, porque en realidad usted sabe que es nada más, o sea, es simple como nada más multiplicarlo 2 veces. Por eso es que se aprovecha el hecho que Java sí use, o sea, sí entienda que es una multiplicación. Yo pensaba que ese radio a la 2 tenía que ir obligatoriamente con el 2 arriba, o sea, elevado a la 2. No se me ocurrió que se podía hacer, la verdad. Sí, sinceramente yo hubiera entrado en un colapso mental en el momento, porque tras todo yo soy una nerviosa, y yo hubiera dicho, ¿cómo Sí, yo hago? también. ¿Cómo Yo hago? igual, el tiempo me tenía demasiado presionada. Exacto. Entonces yo, ¿cómo hago para elevar esa mierda a la 2? Perdón por la palabra, pero yo hubiera dicho eso, pero ¿cómo hago? Y sinceramente no se me hubiera ocurrido hasta que yo estuviera calmada. Que yo hubiera dicho, pero yo puedo hacer radio por radio, es lo mismo que hacer radio a la 2. Entonces, tienen que como tener en cuenta que las operaciones generalmente que son como raíces o así, o elevados, tienen otra forma de hacerse mucho más fácil, digamos, los elevados usted los multiplica a la 2. Las raíces no me acuerdo cómo era, pero uno como que, ¿cómo era que se hacía cómo era que se hacía una raíz? Ay, qué vergüenza. Pero se puede poner así como haciendo algo también. Entonces, esos datillos son como datos que uno va aprendiendo por el error, sinceramente, como no lo hice, pero ya, o sea, por lo menos ya ustedes saben que ustedes tienen algo elevado y nada más es multiplicar la cantidad de veces que ocupan. Pero sí, yo en el momento fijo hubiera colapsado. Yo, ¿qué hago? También me pasó con el pi, que se me olvidó completamente que el pi se puede escribir así, y yo me quedé pensando, ¿cómo escribo el símbolo? Sí. Sí, En sí, especial porque otra gente ya estaba como súper adelantada, o sea, como que otra gente sí sabía. Y yo dije, no, o sea, estoy mamando.
Sí, eso es lo peor, que sinceramente o sea, la presión de momento hace que uno cometa errores como muy, o sea, que pudo haber evitado muy fácil, digamos, pero son cosas que, sí, que siempre pasan, pero van a ver que les va a ir mejor la próxima vez. Igual, vamos a seguir haciendo practiquitas y así. Seguramente yo se los traigo escrito así para que lo puedan ir viendo mejor. Es que, bueno, ya sí, es que en Java, no sé, es vacilón, pero aquí uno lo puede como ver como así, como pasito por pasito. Más ordenadito, siento yo, no sé por qué. Em, pero sí, esos son los dos quizzes. No sé si tienen alguna otra pregunta, sugerencia. Fabi, ¿nos puede enviar esa? Bueno, las respuestas por el grupo, todavía no. Del quiz. No sé si puedo. Déjenme preguntarle al profe. Si no, por lo menos se los paso a ustedes, que fueron los que vinieron. Entonces, sí, obviamente ustedes ya lo vieron. Yo, voy a ver si son Melina, Alison, Amanda, Dayana, Luis y Marian. Cualquier cosa yo se los paso a ustedes. Pero igual voy a preguntar al profe si lo puedo pasar al grupo. Pero sí. Entonces, estamos, chiquillos. Fabi, Yo tengo una ¿esta pregunta. clase en dónde la subís? Voy a subir, es que vean, es que yo tengo un canal de YouTube, pero es porque mis profesores me hacen subir videos, entonces tengo que tener uno, por eso. Tiene como 0 visitas, solo una reproducción que es la del profesor, pero, pero lo voy a subir ahí, les paso el link al grupo, el video. Está bien, gracias. Yo tengo una pregunta. Cuando me hablan siempre de variables de precipitación, entonces es como lo que usted dijo, repeticiones. Las variables de precipitación, en este caso, no es porque le digan de variables de precipitación, sino porque le están diciendo que ocupa 5. Ajá. Entonces, usted necesita hacerlo 5 veces, porque son 5 variables. Ujú. Entonces, Sí, ahí sí. es de donde dice, mira, sí, tengo que usar veces igual 5. No tanto porque sean de precipitación, porque pueden ser variables de cumpleaños, por decir una. Ujú. O sea, eso es lo primero que se me ocurre. Entonces, usted Sí, dice que no es solo una. ajá, exacto. Ok. Es algo que se tiene que hacer más de una vez, entonces ya usted dice, mira, entonces tengo que hacerlo así. Ujú. Sí, gracias. Con gusto. Bueno, chiquillos, voy a dejar de grabar. Es que la vez pasada eso fue lo que me pasó, que era tan pesado la cosa esta.